Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de SQL Server. Vamos en esta ocasión a hablar acerca de las tablas temporales. ¿Qué son las tablas temporales? Las tablas temporales son elementos visibles solamente durante una sesión de usuario. Es decir, a diferencia de nuestras tablas normales, estas que vemos aquí en nuestro explorador de objetos que son fijas, las tablas temporales no las vamos a poder ver más que mientras dure nuestra sesión de usuario. Tan pronto salgamos de nuestra sesión de usuario, las tablas temporales desaparecen. Y desaparecen de cualquier, vamos a llamarle, ubicación dentro de la base, ya sea que se estén usando únicamente como tablas o dentro de un procedimiento almacenado dentro de una función. De donde quiera que estén utilizándose, las tablas temporales desaparecen tan pronto cerramos sesión de usuario. Cuando vamos a crear nuestras tablas temporales, debemos usar una almohadilla o signo numeral antes de el nombre de la tabla. Ya lo veremos más adelante. De igual modo, también hay que usar ese mismo signo de numeral para cualquier referencia que se haga a esa tabla. Es decir, no importa si hacemos un select, no importa si hacemos un update o un insert, esa almohadilla es lo que va a ayudar al sistema a identificar que es una tabla temporal. Las tablas temporales no pueden tener restricciones foreign key, es decir, llaves foráneas, ni pueden indexarse sus campos, ni tampoco pueden ser referenciadas por una vista, es decir, no podemos crear una vista utilizando tablas temporales. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo manejar estas tablas en nuestro sistema. Vamos a crear una primera tabla temporal a la cual vamos a llamar usuarios. Escribimos create table, numeral, usuarios. Abrimos paréntesis, nombre, varchar 10, coma, clave, varchar 10 también. Y aquí vamos a establecer como un primary key nuestro campo nombre. Y eso sería suficiente. Aquí entonces seleccionamos, ejecutamos, el sistema nos dice que se completó correctamente nuestra ejecución. Y aquí si hacemos un refresh en nuestro explorador de objetos y nos vamos aquí a nuestra carpeta de tablas de nuestra base principal, podemos ver que no se refleja la creación de esta tabla usuarios. ¿Por qué? Al colocar esta almohadilla aquí le estamos diciendo al sistema que esta va a ser una tabla temporal. Por lo tanto, tan pronto yo desconecte, por ejemplo aquí si me desconecto, ya automáticamente desaparece esta tabla. Si aquí hago un select asterisco from y coloco solamente usuarios como nombre de tabla normal, cuando selecciono, ejecuto, me da un error. ¿Por qué? Porque en las tablas temporales debe colocársele, al momento de hacer un select, debe colocarse su nombre exactamente con la almohadilla, con el numeral aquí, para que el sistema pueda reconocerla. Por lo tanto, yo se lo coloco aquí, ejecuto y aquí están mis dos campos, nombre y clave. Si yo hago un insert into, necesito colocar almohadilla y el nombre de mi tabla usuarios, values, abro paréntesis. Voy a colocar un primer nombre y una clave, cierro paréntesis, punto y coma, selecciono, ejecuto y se ingresó correctamente la primera fila en mi tabla temporal. Selecciono aquí para hacer un select, aquí están mis valores. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, hago un use y escribo, por ejemplo, prueba 2, vamos a conectarnos aquí a nuestra base prueba 2. Me conecto aquí, ya no estoy conectado a mi base de datos principal. Si intento hacer un select a mi tabla de usuarios, me ejecuta la consulta, a pesar de que aquí estoy, por ejemplo, como podemos ver aquí en prueba 2, en tables no existe esa tabla. En realidad, bueno, ni ninguna otra. Si aquí, por ejemplo, aparte de almohadilla usuarios, yo coloco, por ejemplo, otra de mis tablas de mi base principal, voy a colocar aquí nuestra tabla autos que creamos en práctica anterior. Aquí ya me va a dar el error porque no hay un objeto que se llame autos. Recuerden que estamos aquí utilizando prueba 2. Pero si yo quito autos y pongo almohadilla y ahora coloco usuarios, cuando selecciono y ejecuto me hace la consulta. ¿Por qué pasa esto? Porque esta tabla temporal funciona como una tabla
global. Como ya les expliqué, no se almacena dentro de ninguna base de datos. Es como una tabla flotante. Puede ser usada desde cualquier base de datos. Es una tabla creada sin reglas, ya que cuando yo termine mi sesión de usuario, el sistema la va a eliminar. Así que si yo cierro aquí mi editor, el sistema aquí me pregunta si quiero guardar cambios, le digo que no. Y ahora aquí, por ejemplo, procedo a desconectarme, ya me desconecté, vuelvo ahora a conectarme a mi sesión de usuario, me voy aquí a mi base de datos principal, hago un clic derecho, le doy a New Query. ¿Qué pasa ahora si yo hago un select asterisco from y coloco aquí almohadilla usuarios, selecciono y ejecuto? Aquí ya el sistema me dice que no existe ese objeto porque ya lo borró automáticamente, ya que era una tabla temporal. Y si se están preguntando cuál es la utilidad de crear tablas temporales en nuestro sistema, pues como van a poder ver más adelante cuando estemos más avanzados realizando ciertas prácticas, estas tablas temporales nos sirven para almacenar registros que necesitamos en una labor, por ejemplo, de mantenimiento de algún proyecto, o que necesitemos, por ejemplo, importar registros para realizar modificaciones, para lo cual nos auxiliamos de una tabla temporal en donde guardar esos registros mientras hacemos, por ejemplo, depuraciones de datos. También para eso son útiles estas tablas temporales. Así que eso va a ser todo por ahora, lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuaremos con los demás temas de nuestro curso. Hasta la próxima.